Harry Anderson nos dice que, tras el colapso de la civilización micénica hacia el año 1200 a.C., Grecia sufrió una prolongada edad oscura, en la que la escritura desapareció a un estadio doméstico rudimentario. Es el mundo primitivo y rural reflejado en la épica de Homero. Los palacios, las grandes ciudades y las aldeas de las espléndidas civilizaciones micénicas estaban en ruinas y deshabitadas. Durante este período, además del olvido del arte de la escritura, no se construyó ningún edificio monumental de piedra, y el aprovisionamiento de bronce y otros metales cayó hasta su mínima expresión, y no se volvió a producir objetos y joyas de oro, plata o marfil hasta 200 años después. Por estas razones es que el período que va del siglo XII a.C. al siglo 100 a.C. se denomina como Edad Oscura. ¿Cómo fue la vida en esta edad oscura luego de un periodo de esplendor? Siguió adelante. Pudo haber pequeños grupos de gente ocupando la que antes fue una gran ciudadela. Tenemos la imagen de pequeños grupos con una vida seminómade, con una agricultura de subsistencia y una vida entre las ruinas. En esta época, en torno al 1000 a.C., los griegos empezaron a desplazarse del continente a las islas de las costas de Asia Menor, la Turquía actual, que por entonces se llamaba Jonia. No es una invasión ni mucho menos. Se trata de pequeños grupos que avanzaron de una isla a otra asentándose. Otra cosa que sucede y es sorprendente es que la tecnología avanza. Se pasa de la edad de bronce a la edad de hierro. El hierro es un metal mucho más difícil que el cobre, más duro en todos los sentidos. Es más duro físicamente para moldearlo, pero también es mucho más difícil encontrarlo y extraerlo. En la edad de hierro, los yacimientos más importantes están en el Mediterráneo oriental, en la isla de Chipre, y los griegos, en el medio de esta edad oscura, emprenden largos viajes para conseguir hierro. En la edad oscura era generalizada la tradición de contar y recontar historias en forma de poemas. Algunas de estas historias épicas se han conservado en el tiempo y constituyen nuestras fuentes de información privilegiadas para saber más de la Edad Oscura. En primer lugar, tenemos una de las fuentes escritas más famosas, los poemas homéricos de la Ilíada y la Odisea, que se supone fueron escritos en torno a la segunda mitad del siglo VIII a.C. En segundo lugar, tenemos los dos poemas de Hesíodo, los Trabajos y los Días y la Teogonía, que se cree fueron escritos en torno al 700 a.C. Ustedes tienen una selección de ambas fuentes para leer. Comencemos con Homero. Al igual que los dos poemas de Hesíodo, la Ilíada y la Odisea son tan complejas y extensas, tienen tantas historias enlazadas a las historias principales, que no voy a intentar resumirlas o analizarlas exhaustivamente, además porque tampoco es nuestro objetivo. Muy sintéticamente podemos decir que la Ilíada se trata de la guerra de Troya y la Odisea del viaje de Odiseo, también conocido como Ulises. Si quieren saber más, les aconsejo que busquen ambas obras en Wikipedia, donde el contenido está muy bien explicado y organizado. Pero lo que sí vamos a hacer es abordar los poemas homéricos en términos de cómo transmite la visión de una sociedad y de sus valores. Tanto Homero como Hesíodo contribuyeron a la constitución de una conciencia en común. Por primera vez se expone en estos poemas homéricos la creencia según la cual los griegos descendían de un antepasado común, Heleno, hijo de Deucalión. A partir de entonces comenzaron los griegos a llamarse a sí mismos helenos y a su civilización helénica, de la Hélade. Cuando hablamos de Homero y sus poemas, debemos tener en cuenta la influencia que tuvo y tiene aún en la literatura universal. Para los griegos, Homero fue el poeta. Siempre que autores subsiguientes hablan del poeta, Homero es el poeta al que se refieren. Parte de la educación de cualquier joven griego razonablemente bien educado consistía en memorizar Homero. Y esto es importante porque a través de los poemas de Homero, la sociedad griega va a encontrar una de las maneras para definir su identidad
e irse separando culturalmente del resto de las sociedades del Mediterráneo oriental. Escuchemos cómo comienzan los primeros cantos de la Ilíada. And it goes, Meinen a eda te a pelei a do Achilleos, u lomanen, he muri achaios alga eteka, polas diptimus sukas a idi pro iapsen, hero on. Autus de eloria teoche kinesin, oionoisi tapasi, Dios de teleto bule. En los poemas homéricos encontramos como característica principal la exaltación de la figura del héroe. Ahora, ¿quiénes eran los héroes? Cuando hoy usamos la palabra héroe, generalmente pensamos en alguien que demuestra virtudes extraordinarias o coraje en circunstancias excepcionales. Para los antiguos griegos, el heroísmo no era una capacidad o logro moral, sino un estatus. Los héroes pertenecían a la aristocracia, debían ser muy bien formados físicamente y bien parecidos o lindos en términos actuales. Tenían además que tener coraje militar y valentía. Todo este conjunto de características individuales llevaba a que hubiera un grupo de partidarios que seguían a estos héroes con lealtad incuestionable. Además, los héroes debían ponerse a prueba constantemente, porque el mundo homérico era extremadamente competitivo. Por eso el heroísmo está siempre a prueba, y por supuesto es en el combate donde el héroe es puesto a prueba verdaderamente. Luego de la Ilíada aparece la Odisea, casi 100 años después, y además con un tono muy diferente. De hecho, su héroe, Odiseo o Ulises, ha sido llamado un héroe atípico. ¿Por qué? Bueno, empecemos por su físico. Es de estatura baja, a diferencia de Aquiles, de Ajax o de Héctor, a quienes siempre se describe como altísimos. Es astuto, es elocuente, es un genio de las palabras. En la Ilíada, cuando van a buscar a Aquiles para pedirle que regrese a la batalla, Ulises acompaña a ese grupo y es uno de los líderes. Aquiles lo ve y le dice, con una irritación que no oculta: odio igual que odio las puertas de Hades al hombre que dice una cosa y que en su corazón guarda otra. Bueno, así es Ulises. Entonces, es bajo de estatura, es astuto, es elocuente, es capcioso. A Ulises se le atribuye el engaño del famoso caballo de Troya. El comienzo de la Odisea dice: cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos. Y Ulises es un hombre de vueltas y giros y caminos. Inteligente, pero con una inteligencia tramposa. Otra diferencia con los héroes anteriores es que el arma que usa Ulises es el arco. Ulises es un gran arquero. ¿Por qué el arco? Bueno, porque permite ponerse a una distancia más segura del enemigo que en el combate mano a mano con espada y lanza. En el canto 11 de la Odisea se proporciona una primera y muy detallada descripción de cómo se pensaba que sería la vida después de la muerte. No es el infierno, en sentido de que no es un lugar de tormentos constantes. Es un lugar frío, es un lugar oscuro, y la gente existe como una sombra de lo que fueron. Cuando Ulises desciende al inframundo, se reúne con algunos de sus antiguos compañeros de la guerra de Troya. Y también se encuentra con Aquiles, y con la misma franqueza que mostró en la Ilíada, Aquiles le pregunta: ¿qué estás haciendo tú aquí? No hables conmigo tan livianamente de la muerte, tú puedes volver. Y luego, en una de las frases más impactantes de toda la Odisea, Aquiles dice: preferiría ser un siervo vivo, que es la forma más baja de trabajo agrícola libre, preferiría ser un siervo vivo que un héroe muerto. Y entonces uno se pregunta: ¿dónde quedó el código heroico? ¿Dónde quedó la gloria del héroe? El otro gran poeta de la antigüedad que ha llegado hasta nosotros es Hesíodo. Es menos conocido que Homero, pero igual de importante.
Homero compuso épicas heroicas y las aventuras de los héroes, mientras que Hesíodo compuso lo que será llamado la épica didáctica. Tiene muchos de los rasgos de la composición homérica, como las fórmulas repetitivas, pero la temática es bastante diferente. Hesíodo nos habla sobre sí mismo. En sus obras las personas dicen yo. Yo siento, yo quiero, yo temo, yo pienso. Esto es muy diferente del austero anonimato del narrador épico que encontramos en Homero. Otra diferencia es que Hesíodo no nos habla de los héroes y las guerras, sino de la vida en la aldea campesina. De allí que la posibilidad de alcanzar la arete, que en este autor significa valía y estimación, deriva del trabajo. Los cambios de la economía en el transcurso del siglo VIII a.C. hacen posible el enriquecimiento de sectores campesinos empobrecidos y entonces, en ese contexto, la arete pierde el contenido heroico y aristocrático. En los trabajos y los días, Hesíodo nos ofrece una semblanza de la vida campesina. Resalta los valores del trabajo, de la justicia y no deja de rescatar el valor del comercio naval como complemento del cultivo de la tierra. En el mundo de Hesíodo ya no es suficiente el derecho ancestral de la herencia frente al avance de una nueva clase enriquecida por el excedente del campo y del comercio. Este campesino propietario expresa los intereses de una clase cuya arete une el valor del trabajo, la estima y el dinero. Hesíodo nos cuenta cómo su padre, comerciante, debido a la ruina, tuvo que emigrar a Ascra, en Beocia. Describe a Ascra como horrible en invierno, penosa en verano, agradable jamás. Pero es la región que le permitió a su familia recuperar su riqueza gracias al comercio. Por eso Hesíodo no representa a la clase pobre, el campesino oprimido por los grandes terratenientes. Lo que Hesíodo representa es esa clase en ascenso que se revela ante las injusticias de los señores. El análisis de los trabajos y los días posibilita comprender el momento en que la aldea campesina confronta con la ciudad. Este imaginario también incorpora la revalorización del hombre común y la autoestima de la clase campesina. Hesíodo identifica al dios Zeus como garante de justicia, y esta identificación lo induce a plantear el origen del mal en el mundo. Para explicar este problema recurre a tres mitos: el mito de Prometeo, el mito de Pandora y el mito de las edades, que lo llevan a la conclusión de que el origen del mal y la injusticia se encuentra en la propia naturaleza humana. El proceso de degradación del mundo de los hombres, según Hesíodo, finalizará cuando Zeus imponga el castigo a los injustos y premia a los justos. Aquí es necesario aclarar que en su obra Hesíodo se queja y le habla a su hermano, Perses, quien le ha robado las tierras familiares de su herencia. Hablemos ahora específicamente de la educación en ambos autores. El tema más importante de la educación y la mentalidad griega es el concepto de arete que ya habíamos mencionado. Arete muchas veces se traduce como virtud, pero esto implica algo moral, por lo cual la traducción correcta es excelencia, y siempre pensada en su contexto. La arete homérica es la arete heroica, identificada con el guerrero noble y aristocrático. Al respecto, Quito nos dice que Homero escribía solo sobre reyes y príncipes. El soldado común no desempeña ningún papel en su poema. Son reyes y héroes orgullosos, feroces y vengativos. La arete de Aquiles se despliega en el campo de batalla, es un guerrero. La arete de Ulises, en cambio, tiene que ver con ser astuto, luchador, curioso, viajado y propietario. Y ninguno es superior al otro, solo cambia el contexto del arete que demuestran. Cuenta Platón, que era una opinión muy extendida en su tiempo, la de que Homero había sido el educador de Grecia. En el concepto de arete homérica se concentra el ideal educador de este período en su forma más pura. Íntimamente vinculado con la arete se halla el honor.
En los primeros tiempos era inseparable de la habilidad y el mérito. El hombre homérico adquiere exclusivamente conciencia de su valor por el reconocimiento de la sociedad a que pertenece. Los héroes se trataban entre sí con constante respeto y honra. En ello descansaba su orden social entero. El elogio y la reprobación son la fuente del honor y del deshonor. En este mundo homérico, la educación es patrimonio de los nobles, que representan el poder político y la cultura, y el educador aparece como consejero que aconseja y enseña a los personajes homéricos. La vida de ocio elegante, libre de trabajos manuales y serviles, permite a los jóvenes aristócratas recibir una esmerada formación que los hará aptos para la guerra y para dirigir a los demás. Si pensamos en la educación en Hesíodo, está muy relacionada a la tradición cultural campesina que describe. Sus obras son consideradas como el primer ejemplo de poesía didáctica, destinada a instruir más que a entretener. Se exaltan los valores del respeto y moral hacia el padre, la familia, pero también hacia el trabajo, criticando la ociosidad. En los trabajos y los días, además, se describen con muchos detalles los saberes necesarios para la labor campesina. El trato con los esclavos, con otros campesinos, las rutinas para los animales de labranza, así como también minuciosos conocimientos técnicos en materia de agricultura. Comparemos ahora las características más importantes de Homero y de Hesíodo a modo de síntesis de lo que hemos hablado hasta aquí. Mientras que Homero fue el poeta de la aristocracia y de los héroes, defensor de la ciudad, Hesíodo es el poeta de los campesinos, del trabajo productor. Homero fue el poeta de la excelencia por nacimiento, representada en la aristocracia. Y Hesíodo fue el poeta de la excelencia adquirida mediante el trabajo y la justicia. Homero utilizó los mitos para inspirar la educación, que pensaba ideal para los griegos. Hesíodo encuentra los ideales educativos en el trabajo humano, despreciando la prepotencia de los poderosos. Tenemos que tener en cuenta que ambas tradiciones contrastan la excelencia por nacimiento y la excelencia aprendida, las virtudes innatas y las aprendidas, la naturaleza y la educación. Claro está que la cultura campesina de la que habla Hesíodo no es para nada sinónimo de ignorancia, ya que, al decir de Heidegger, las ciudades todavía no han conquistado y sometido al campo. Muy por el contrario, los centros urbanos griegos son principalmente ciudades rurales. Además, este es un mundo en transición, que se está construyendo y en el cual la polis griega puede verse como ámbito de integración de lo rural y de lo urbano. Es el espacio donde se van a articular estas dos tradiciones culturales distintas, las de los aristócratas y la de los productores. El pueblo griego se va constituyendo como tal y encontrando su identidad, primero en los cantos repetidos de la tradición oral. Los mitos y las leyendas fueron los orígenes de su pensamiento y de su saber. Las obras de Homero y Hesíodo fueron fundamentales para la formación y el conocimiento, tanto de los ciudadanos acomodados de las ciudades como de los habitantes de las aldeas rurales. Ambos autores contribuyeron a la construcción de una conciencia e identidad compartida, a un pasado según el cual los griegos descendían de un antepasado común y por lo tanto ser heleno significaba pertenecer a la Hélade y además portar una identidad definida.